La religión no se debe considerar de ninguna manera de forma trivial, sino que es el componente fundamental de la conciencia humana. Todos nuestros valores se deben fundamentar en una conciencia religiosa, y no hacer esto es de una irresponsabilidad, se podría decir que incluso criminal. Todas las personas, al llegar a cierta madurez mental, deben plantearse cuál es su conciencia religiosa. La religión no es simplemente creer o no creer en algo, sino que se compone de dos partes fundamentales, que es el componente ontológico y el componente ético. Y el componente ético no depende totalmente del ontológico, sino que por el hecho de que no haya pruebas suficientes para demostrar ontológicamente un ser superior, eso no quiere decir que, que se pueda prescindir totalmente de la ética. Ontológicamente, en la cultura occidental se ha venido imponiendo el materialismo, y lo que ha dado lugar a que mucha gente haya perdido la fe, se considere atea, agnóstica o sin conciencia religiosa en absoluto, y hay que considerar con cierta alarma que ya no es simplemente porque las personas hayan hecho examen de conciencia y a partir de ahí hayan dejado de creer en Dios, sino que se han vuelto agnósticos e incluso ateos de una manera pasiva, sin la reflexión necesaria para considerar esto tan importante. El materialismo en sí es científicamente absurdo. Si consideramos el materialismo como la creencia en que todo está compuesto fundamentalmente de materia. Si nos atenemos a la ciencia física, en realidad habría que considerar 4 elementos fundamentales físicos del universo, que serían la duración, o si queremos decirlo de una manera más genérica, el tiempo. El movimiento no es en sí material, claro está. La masa sí que sería en sí la materia, y luego estaría el espacio, que tampoco se puede considerar como parte de la materia, simplemente, a no ser, claro, algunas consideraciones cientifistas de que ningún espacio puede estar vacío y eso, pero son teorías, son hipótesis. Efectivamente, la ciencia moderna no, no ha podido concluir cómo es el universo totalmente, si estos 4 elementos fundamentales que he indicado, que intuitivamente es así, pero muchos científicos pueden discutir sobre la existencia del espacio en sí mismo, de la materia en sí, sí. Se ha cuestionado la existencia de la materia, incluso desde la ciencia.
Y claro, ante este panorama, pretender que Dios no existe porque no se ve por ningún lado, porque los telescopios miran por ahí y ven muchas cosas, pero no ven algo que releve la existencia de Dios, pues bueno, pues se hacen muchas teorías científicas sobre muchas cosas y en realidad seguimos como aquel griego que se situaba en la playa, veía las olas y claro, más o menos conocía las olitas que llegaban a la playa, pero luego estaba el inmenso mar enfrente de él que desconocía casi completamente. Y así está ahora mismo la ciencia a principios del siglo XXI. Por mucho que los globalistas, la gente que controla el poder en Occidente actualmente, pues quieran llevar a la sociedad a, al agnosticismo y a un ateísmo bastante tontorrón. Bueno, pero luego hay que considerar el componente ético de la sociedad, de la sociedad y de nosotros mismos. Cada uno tiene que forjarse su propia ética. Y la conciencia religiosa se tiene que fundamentar en qué creemos nosotros que es lo bueno. Porque claro, aquí hay una oposición entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es bueno, qué es malo? Es lo que tiene uno que plantearse a sí mismo, independientemente al margen de lo que digan los demás de la cultura circundante. Y a partir de ahí, plantearse en qué es lo que uno puede, quiere creer. Y está la ética cristiana y luego hay otras éticas. Y está la ética de la Declaración de los Derechos Humanos, que más o menos se compagina con la ética cristiana. Bueno, a mí me parece que esa es una ética muy buena y que bueno, que es la que más o menos ha aceptado la mayoría de la gente, incluso aunque se haya creído ese presupuesto, esa convención moderna si que la religión es el opio del pueblo y todas esas chorradas. Eh, en todo caso, habría que revitalizar, recuperar el interés por la religión. No en el sentido de creer de una manera intuitiva, emotiva, no. De una manera racional y ética.